La educación socioemocional es crucial en el modelo de la nueva escuela mexicana. Y esto se debe a que la nueva escuela mexicana tiene un norte, una brújula muy clara, que son los valores. Valores como la justicia, como la honestidad, la fraternidad, el humanismo. Todos esos se engloban en el por qué educamos. Educamos para crear ciudadanos que puedan realmente actuar guiados por esos valores. Pero ahora, ¿cómo es que un niño, por ejemplo, puede actuar guiado por el valor de la honestidad o del respeto? Les voy a pedir que se imaginen a un niño que es, por ejemplo, respetuoso en una situación de conflicto. Un niño respetuoso cuando hay un conflicto, cuando un compañerito le dice algo que lo hace enojar, por ejemplo, para ser respetuoso primero tiene que regular su enojo. No solo eso, sino que además deberá ser empático y poder escuchar a la otra persona, aunque diga cosas que no le gustan, para poder realmente colaborar. La regulación emocional, la capacidad de ser empático y de colaborar, todas esas son competencias que se trabajan en la educación socioemocional. Entonces, la educación socioemocional nos permite desarrollar todas esas competencias que realmente nos permiten actuar llevados por los valores de la nueva escuela mexicana. Entonces, hay una gran diferencia entre querer hacer lo correcto o saber qué es lo correcto y poder hacerlo. Para poder hacer lo correcto necesitamos conocernos y regularnos, desarrollar empatía y colaboración y la habilidad también para ser autónomos y tomar decisiones responsables. Es por eso que la educación socioemocional de alguna manera es el cimiento, las competencias básicas para poder generar una educación que promueva a los ciudadanos que nosotros queremos. Algo muy importante es que la educación socioemocional o estas competencias se desarrollan a partir de dos mecanismos. Por un lado, los adultos tenemos que modelarlas. Si los docentes, directores, supervisores, ATPs, etcétera, no modelan estas competencias y no encarnan estos valores, es muy difícil que lo podamos transmitir a los niños, niñas y jóvenes. Entonces, la formación docente, la formación de los adultos es muy importante. Y por otro lado, el segundo ingrediente es un currículum. La educación socioemocional se debe de desarrollar de manera explícita. Si bien esto es un eje transversal, necesitamos dar tiempo explícito para el desarrollo de estas competencias. Necesita haber un tiempo a la semana para que los niños, por ejemplo, aprendan a cultivar su atención, que es la base del desarrollo socioemocional, una mente clara, atenta, presente. Debe haber tiempo específico para que trabajen en el conocer sus emociones, en conocer cada vez más estrategias para regularlas. No puede quedarse al aire, hay que hacerlo explícito, enfocado y luego buscar todas las maneras y lugares donde repetirlo de manera transversal. La regulación emocional es una de las competencias centrales de la educación socioemocional. ¿Y en qué consiste esto y por qué es importante para el aprendizaje? Bueno, básicamente lo que sucede con las emociones es que, por ejemplo, si yo veo una amenaza, imagínense que soy un niño que está frente a un examen. Entonces, la parte del cerebro que reacciona es el cerebro límbico o el cerebro emocional y reacciona y dice peligro, amenaza. Lo voy a modelar con mi mano. El cerebro límbico está cubierto por la corteza prefrontal, que es toda el área del cerebro encargada de la memoria, de la planeación, del razonamiento. Entonces, cuando la corteza prefrontal evalúa una situación y dice, no, esto no es peligroso, manda señales al cerebro límbico, al cerebro emocional, y se regula. Pero si la corteza cerebral evalúa que realmente esta es una situación de peligro, lanza neurotransmisores que lo que hacen es que interrumpen la comunicación entre la corteza prefrontal y el cerebro límbico. Y entonces entramos en un modo de sobrevivencia. Cuando estamos en un modo de sobrevivencia, todos nuestros recursos están en atacar, en congelarnos o en huir, no en razonar, en pensar y en la memoria. Entonces, por eso, cuando un niño, por ejemplo, está frente a un examen y siente miedo, es controlado por el miedo o por la ansiedad, literalmente no tiene acceso a los recursos cognitivos. Literalmente no se puede acordar de todo lo que ya estudió, de todo lo que sabe. Entonces, es muy importante poder aprender a regular las emociones en esas situaciones para promover el aprendizaje. No solo eso, sino que además, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con un problema que nos da curiosidad o es un reto, entonces tenemos el interés y la motivación para enfrentarlo. Pero si vemos, por ejemplo, una ecuación matemática y esta ecuación nos genera miedo o nos genera rechazo y está el pensamiento de yo no puedo con esto,
y hay una emoción de frustración, entonces muy difícilmente podremos involucrarnos con el aprendizaje. Es por esto que es tan importante promover el conocimiento y la regulación de las emociones en todos los ámbitos de la escuela y a todas las edades. En el aula hay muchas cosas que podemos hacer para promover el desarrollo socioemocional. El primero es que como docentes y directivos hay que invertir tiempo en nuestro propio desarrollo socioemocional. No le puedo decir a un niño que se calme si yo mismo no sé cómo calmarme. Entonces, una recomendación para los docentes es que investiguen y también puedan empezar a implementar en su vida cotidiana y en lo profesional algunas técnicas de conocimiento y regulación de las emociones, de cultivo de la empatía, de colaboración y de toma responsable de decisiones. Para eso hay muchos programas. En los aprendizajes clave, por ejemplo, hay orientaciones didácticas, hay aplicaciones gratuitas como la aplicación de Atentamente, hay libros también enfocados en el desarrollo de los docentes, como Educar desde el Bienestar. Pero una vez que nosotros trabajamos con nuestras propias competencias, en el aula podemos implementarlas de dos maneras. Por un lado, es muy recomendable destinar al menos 20 minutos a la semana para que explícitamente podamos trabajar alguna actividad de desarrollo socioemocional con nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, podemos destinar 20 minutos a la semana a conocer más emociones y incrementar nuestro lenguaje socioemocional. Podemos aplicar actividades para ampliar nuestro círculo de empatía. Podemos hacer actividades también que nos permiten, por ejemplo, cultivar una mente presente, más calma, más clara y muy atenta. Entonces, todo esto lo podemos hacer en el aula y hay varias orientaciones o recursos que hay que aplicar de acuerdo al nivel de desarrollo de nuestros estudiantes. No es lo mismo trabajar la atención con los niños más pequeñitos, por ejemplo, de preescolar, que con los chicos de secundaria. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, la atención es la base de la educación socioemocional y se trabaja a lo largo de todo el trayecto educativo, desde educación inicial hasta, por ejemplo, cuando ya estamos en educación superior y a lo largo de toda la vida. Entonces, este tiempo específico. Pero una vez que trabajé este tiempo específico, también puedo usar actividades de educación socioemocional en diferentes momentos del día. Por ejemplo, cuando regresamos de un descanso y venimos agitados, ese es un gran momento para hacer una técnica de regulación emocional o de entrenamiento de la atención. Cuando estamos muy agitados, también podemos usar ese momento para implementar alguna pequeña técnica. Cuando hay un conflicto, en vez de ver el conflicto como algo que no debería pasar, tenemos que tomar en cuenta que los conflictos y las diferencias entre los humanos son naturales y ahí usar ese momento para ver cómo podemos generar empatía, qué significa ser respetuosos, cómo podemos practicar una escucha atenta, un habla atenta y actividades de colaboración. Entonces, de manera explícita y luego a lo largo de los diferentes momentos del día, e incluso usando los momentos de conflicto. Así es como podemos implementar la educación socioemocional en las aulas. La educación socioemocional no tiene que ser algo extra que tenemos que hacer ahora los docentes, como una tarea más. La educación socioemocional es algo que realmente nos ayuda a resolver muchos de los problemas que tenemos en las aulas. Si pensamos en los problemas que tenemos a veces como docentes, seguro tendrá que ver, por ejemplo, con temas de colaboración con nuestros colegas, o con los padres de familia, o con nuestros superiores. Si pensamos también en los problemas que a veces tenemos cuando estamos interactuando con nuestros estudiantes, seguro muchos de ustedes dirán, bueno, es que los chicos no ponen atención, o no se sienten motivados, o se pelean entre sí. ¿Cómo podemos resolver esto? Es trayendo la educación socioemocional a las aulas. Por eso es que no es algo extra. Otro punto muy importante es que también a veces como docentes tenemos tantas demandas y responsabilidades que nos olvidamos de nuestro propio bienestar. Y cuando alguien nos dice que tenemos que pensar y cultivar nuestro propio bienestar, pareciera que es un lujo, pero de hecho es una necesidad. Si nosotros estamos estresados, estamos frustrados, estamos enojados y no sabemos lidiar con todo eso que nos pasa, eso lo estamos llevando al salón de clase. Y sabemos que eso nos hace menos productivos. A veces cuando estás muy cansado, sabes que lo mejor que podrías hacer es ponerle atención a un niño que es desafiante, pero no tienes la energía, no te da para eso, por el estrés que tú mismo tienes. Por eso es tan importante educar desde el bienestar, cultivar nuestras propias competencias socioemocionales, cuidarnos, y desde ese espacio entonces podemos contribuir en el bienestar de nuestros estudiantes y en el bienestar de la sociedad.